Existen lugares dentro de nosotros mismos que solo se visitan cuando la esperanza ha dejado de creer en sí misma. Sin embargo, justo en ese instante, cuando piensas que nada va a ser como antes, ella renace para demostrarnos que nosotros somos lo más importante que nos puede suceder. Estamos aquí para presentar la novela de Julián García Gallego. Una novela que se llama Pasó el tiempo y no me di cuenta. Hoy yo sustituyo a la presidenta del grupo literario Alianza Literaria, que precisamente ella iba a hacer la presentación, pero está enferma con COVID. Entonces, pues, he tenido que hacerla. Conozco a Julián desde no hace mucho tiempo. Que primero que la niña. Pajarito colibrí, no tengas miedo de salir. Hoy el mundo quiere que despiertes para ser feliz. Pajarito colibrí, no tengas miedo de vivir. Que la noche oscura y misteriosa baila para ti. Cuando sientas que infinito el mundo se abre de tus alas, dejas el aliento, pide al cielo que te haga volar. Y si sientes vértigo en el vuelo, que se enciende el fuego dentro de tu pecho, pide al universo en tu ser eterno dulce libertad. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, ya no tengas miedo de vivir. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, llegaste al mundo para ser feliz. Hoy los valles, bosques y montañas quieren verte ir. Hoy senderos, mares y las nubes velarán por ti. Si de amores andas sollozando sin poder dormir, solo canta, quiebra la garganta, es para ti. Cuando sientas que infinito el mundo se abre de tus alas, dentro de tu pecho, das el aliento, pídele al cielo que te haga volar. Si sientes vértigo en el vuelo, que se enciende el fuego en tu movimiento, pide al universo en tu ser entero dulce libertad. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, ya no tengas miedo de vivir. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, tú llegaste al mundo para ser feliz. Bien, pajarito colibrí, ya no tengas miedo de vivir. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, tú llegaste al mundo para ser feliz. Muchas gracias, Antigua. ¿Y os ha gustado, no? Bueno, decía
Conozco a Julián desde no hace mucho tiempo. Sin embargo, desde la primera vez que hablamos, conectamos, ¿verdad? Y ya pensé que nuestras conversaciones futuras iban a ser muy provechosas, porque hay algo maravilloso, como él me dice, que nos une. Y es así porque yo he encontrado en él un interlocutor con el que hablar de temas tan hermosos como son las múltiples creaciones que podemos hacer brotar de las palabras, enriqueciendo a ambos en nuestras conversaciones. Compartimos, por supuesto, la ilusión en lo que hacemos, y como ante una cuartilla en blanco o la pantalla del ordenador podemos convocar todos los sueños inimaginables que vienen recorriendo nuestra mente pues desde que éramos niños. Y todo esto se debe sin duda al privilegio que tenemos los que tenemos la dicha de saber escribir, de crear con la palabra, ya que esa cualidad nos hace viajar por los lugares más insospechados, conocer a los personajes más diversos y correr las aventuras más emocionantes, porque al describir a un personaje y contar sus vivencias, escribes, y cuando escribes, estamos nosotros también participando de lo que ellos viven. Julián escribe una prosa limpia, para mí perfecta. Tu relato, Julián, es tan vivo, tan real, que a mí se me ha encogido el corazón en cada párrafo que he leído. Estoy segura, que cuando la estabas escribiendo sentías el mismo dolor que siente la protagonista en el monólogo que mantiene con ella misma. Estoy asombrada, realmente asombrada de cómo eres capaz, Julián, de expresar tanto dolor sin ser tú el que lo sufre. Y me llama la atención cómo, narrando hechos tan vivos, sin embargo, los cuentas con tanta serenidad que, sin embargo, no le resta emoción al relato. Tu prosa se lee con fluidez porque es clara y directa, cuidada a la vez y sencilla. Es admirable, Julián, cómo has profundizado en esa lucha, en esa batalla interna que mantiene la protagonista Carolina para darle cauce a esa tormenta de ideas que estallaban en su cabeza. Lo narras de forma tan real que parece que eres tú el que padece la enfermedad, por la forma en cómo te has metido en la piel del personaje, dando la sensación de que parece que te toca muy de cerca esa enfermedad tan terrible, aunque sin duda te ha influido el que Carolina fuese amiga tuya. Esto no le resta mérito al realismo con el que está escrita la novela. Y te lo digo yo, Julián, porque escribo y sé por experiencia lo difícil que es hacerlo. Sé por ti que por haberlo vivido tan cerca te viste en la necesidad de no quedarte parado y darle forma a todos los recuerdos que tenías de lo sufrido por varios amigos tuyos, y quisiste contar en este relato el sufrimiento, la soledad y la impotencia en la que se ven envueltos todos los que padecen el cáncer, y plasmarlo a través del personaje de la novela. Admiro, Julián, cómo describes los muchos matices que tiene un sentimiento, un estado de ánimo, y cómo construyes el diálogo íntimo que mantiene Carolina con ella misma y con las sensaciones que percibe de su alrededor. Como tú me dijiste de forma muy bella, cuando estamos sanos y la vida fluye, permanecemos invencibles y después descubrimos que solo somos espuma movida por la marea. Qué hermosa frase esta de Julián, que yo he rescatado. A pesar de ser triste la novela por el tema que aborda, ha sido capaz de hacerlo de forma tan real, tan emotiva, tan magnífica,
la riqueza que el lenguaje pone en tu pluma escribiendo un texto excelente. Os animo a todos a que disfrutéis del placer de leer a Julián en estas novelas y en todas las que en un futuro publique, porque estoy segura que le auguro que será un gran novelista al que yo le auguro muchos, muchos éxitos. Gracias. No sé si me merezco tanto de verdad, hace muy poquito nos conocemos y creo que después de mí, que soy el escritor de la novela, creo que ella es la segunda persona que puede hablar perfectamente de cada matiz que tiene el libro. Está explicado perfectamente, creo que ella ha conectado con lo que yo quería transmitir, con lo que yo sentía por Carolina, con lo que yo pensaba que sentía Carolina, y creo que lo ha transmitido perfectamente. Creo que quizá me ha puesto demasiado elogios, pero creo que en el próximo informe lo que quiere decir exactamente creo que es eso. Yo he querido mezclarme con la persona que estaba sufriendo el cáncer, que lo hemos vivido muy cerca y hemos sufrido mucho, yo no más, su familia que nos ha transmitido esa sensación de zozobra a veces, porque es así, porque es una enfermedad que duele y cuanto más estás viendo a las personas que sufren esa enfermedad, más te estás descubriendo lo difícil que es superarlo. Que nosotros vemos el lacito azul, el lacito rosa, o vemos las campañas, pero muchas veces vemos a las personas y una vez que empiezas a indagar te das cuenta de lo profundo que es el hoyo donde llegan a estar y la gente que supera eso es de la paz. Muchas gracias. Yo tengo que decirte, Julián, que no he exagerado. Yo he escrito lo que he percibido y a mí me cogía el corazón. Lo cuentas tan real que te llega a preguntar, pero bueno, es alguien de tu familia, ¿qué pasa? Porque me impresionó mucho. Y luego además el contraste de cómo lo cuentas y con qué serenidad lo cuentas. O sea, transmite serenidad. Yo, la verdad es que a mí me gustó muchísimo y casi que me la bebí enseguida. Y no he hecho más que lo que yo recuerda, que además lo que he dicho aquí, recuerda que conforme la iba leyendo, yo te iba mandando WhatsApp y te decía, oye, pues esto, le decía una impresión, le decía otra, y hoy no he hecho más que recogerlas, no he hecho otra cosa, sino recoger lo que sentí yo en ese momento y te escribía, y entonces pues decirlas aquí. No me he inventado nada, la verdad que no. Aunque él es muy humilde y no quiere reconocerlo, escribe genial, para mí escribe genial. Yo he analizado, vamos, de por ver su prosa y la verdad es que a mi gusto, a mi opinión, y yo creo que hace todos los demás, porque cuando leemos nos enfrentamos muchas veces a autores buenísimos y además reconocidísimos, pero ocurre que a veces son de pesados que para contar un detalle, a veces hasta tienes que leer 100 páginas. Yo se lo contaba y digo, pero qué barbaridad. Entonces, sinceramente, cuando tú lees algo que fluye, que es ligero, que encima te llena, pues oye, eso es de agradecer. Y yo es lo que he encontrado en Julián, y lo digo sinceramente, y os animo desde aquí a que os hagáis con la novela porque vale la pena, es mi opinión. No la he pagado, Ya ves, puede ser mi hijo, o sea que ya ves. Pues nada, le voy a hacer unas preguntas al hilo de la novela, le voy a hacer unas preguntas a Julián, a ver qué nos cuenta. Bueno, yo te pregunto primero, ¿qué te inspiró para escribir este libro? Pues como ya más o menos he adelantado antes, fue una historia de una amiga y el desarrollo de la enfermedad no fue lo mejor que podíamos esperar, mucho menos, porque fue cada vez peor y lo que vivimos como una esperanza se convirtió en otra realidad totalmente diferente. Eso ya se fue sumando a otras pérdidas anteriores, a amigos que hace 4 o 5 años también perdimos, a gente que teníamos alrededor, a amistades ahora muy cercanas que les está pasando algo parecido. Y económicamente pues no puedes apoyar de una manera, pero sí
creo que transmitiendo lo que sufren las personas, creo que es la única manera de que los que estamos aquí al otro lado y no nos pasa nada en ese momento, podamos meternos en el papel de ellos. Y surgió así. Dije, esto lo tengo que tomar de alguna manera, y para mí Carolina fue el punto de inicio para empezar a expresar mis sentimientos sobre todas esas personas que estaban pasando por ese tipo de problemas. Me puse a escribir, me puse a investigar, me puse a hablar con un montón de gente y a partir de ahí fui avanzando. Es que fíjate, porque yo te digo al respecto que sí, que sabemos todos que es una enfermedad terrible y lo sabemos, pero como no te cojas de cerca a una persona que conoces, bueno, pasa como desapercibida. No nos hacemos la idea realmente del sufrimiento de esa persona que lo padece. Y entonces yo, ahí para mí es el valor de la novela, para un poco darnos una sacudida, decir, ¿qué pasa? Y hay edades donde, como que bueno, que lo van dejando, pero hay un momento que ya la mente ya está muy maduro, está teniendo la realidad y no, yo creo que no me voy a quedar parado. Bueno, entonces, ¿cuál es el mensaje principal que tú has querido transmitir al escribir esta novela? Pues eso, ese mundo que no vemos, ese mundo terrorífico que les pasa a estas personas, que nos puede pasar a cualquiera, que parecemos fuertes como el ejemplo de la espuma y la marea, y mientras que estamos bien todo es sencillo, todo fácil, bueno, le ocurre a otros, pero cuando te ocurre así, todo cambia, y toda esa fortaleza que pensamos que tenemos desaparece, y es ya, es un segundo lo que tardas en cambiar, y a partir de ahí empezó a surgir esa manera de escribir, y entonces la manera que yo quería transmitir es que la gente que lea el libro va a pasar un mal rato, porque no es una lectura fácil, sí hay un tema de prosa, pero no es emocionalmente fácil, muchísimo menos. Por ese motivo se escribió, para que la gente pueda comprender hasta qué nivel puede llegar una persona a bajar y desaparecer como persona, y cómo vuelven a resurgir y cómo vuelven a sacar las uñas del deseo y vuelven a agarrarse a la vida de manera increíble. Y he hablado con mucha gente. ¿Puedes contarnos un poco sobre la trama y los personajes que aparecen, principales? O sea, Pues, principalmente estos personajes, que son Carolina, su hija, que también se llama Carolina, y su marido. Todo va en torno a ellos. Porque al final, este tipo de enfermedades casi siempre se viven en privado, se viven muy cerca, con muchas amistades que tengas. Al final uno cierra la puerta y te quedas con la persona, con la enfermedad y con ese mundo y esas cosas que les ocurren. Entonces son estos personajes principales. ya has dicho antes que tú has investigado, has tenido que investigar lógicamente, porque claro, tú sabías por encima lo que era el cáncer, pero has tenido que investigar. En este caso, ¿qué has investigado concretamente? Pues principalmente he tenido la suerte de que ahora mismo vivimos en un mundo muy global y a través de YouTube, a través de Instagram, tú puedes conectar con gente que están pasando por cosas parecidas y vas investigando un poquito su vida, vas intimando con ellos de forma muy complicada, porque empiezas a ver cuando tienen una opción y empiezan a soltar lo que llevan dentro, empiezas a descubrir un mundo totalmente diferente que tú vives. Tú vives en tu mundo que está todo feliz, todo colocado, y ellos viven otra realidad totalmente diferente. Y a través de ahí donde yo internet ha sido una de las herramientas para aprender y conocer un montón de gente, muchísimo. Bueno, y ya sé yo que la experiencia que has tenido ha sido el conocer amigos tuyos que han pasado por esta enfermedad, pero tu mayor desafío al que te enfrentas al escribir este libro, ¿cuál es el desafío más grande que tú te planteas? Me he dado cuenta que el desafío al que yo me he enfrentado ha sido conmigo mismo. No ha sido con la realidad de los demás, ha sido encontrar a un Julián que cuando empezó a escribir el libro era un Julián y cuando acaba de escribir el libro era otro Julián, porque he descubierto pues, esa parte que no conocíamos de la gente que te cruzas con el pañuelo, con el que nos ves en las asociaciones, que nos ves en las revistas, y te das cuenta de que vivimos muy bien mientras que estamos bien, pero cuando cambia la vida es un segundo y entonces te das cuenta de que todo eso es complicado, y a partir de ahí es cuando así quizá lo más duro de todo el proceso. Bueno, ¿y hay algún autor o libro? Ya me refiero a que si te ha influido, ¿hay algún autor especialmente que te haya influido en tu forma de escribir? No, mi forma de escribir no.
Sí, tengo, desde que soy chiquillo he leído porque me encanta el tema de la lectura y tengo influencias de muchos tipos. Y he cogido un poco de un sitio y de otro, porque al final hay partes de autores que te gustan más, otras que te gustan menos, cómo narran, cómo describen. Hay gente que describe de forma espectacular, pero luego la trama no te gusta tanto, entonces tienes que coger quizás pinceladas de cada uno para formarte a ti mismo. Y al final, bueno, pues, cada uno va cogiendo su estilo y vas creciendo a través de esas ideas. ¿Tienes algún hábito o alguna rutina para escribir? O sea, que... Sí, los que me conocen saben que... ¿Necesitas una disciplina? ¿Llevas una disciplina? Disciplina no, pero a las 5 de la mañana estoy ahí. Pues te parece poco. Es creo que la hora más... No hay nadie, y espero que no se va a tener esa hora a molestarme, y esas dos horas y media son las que me permiten escribir y crear nuevas cosas. Pues a mí me parece un método tremendo. Estoy esperando a las 5 de la mañana a escribir, me parece Pues sí, a alucinante. las 5 y media ya no soy nadie. ¿Y puedes explicarnos un poco cómo fue el proceso de la publicación de este libro? Pues lo de... Cuando te metes en este mundo de los libros, te das cuenta que a la gente le cuesta muchísimo que alguien te explique, que alguien te lea, que alguien te interese por ti. Y yo, sin embargo, en ese aspecto no he tenido ningún tipo de problema. Mandé el primer libro que escribí, bueno, el segundo libro que escribí lo mandé a una editorial en Sevilla, me llamaron y a través de ahí encontré una editorial que es una maravilla. Lo que le voy mandando le gusta, tira para adelante con el tema y eso a mí me abre puertas. No me tengo que preocupar por la segunda parte, que es la de que alguien me publique. En este caso quizá no me hubiera hecho igual, porque la idea no era que me publicaran, la idea era que Carolina estuviera en la calle, Carolina llegara a la gente y ese es el motivo. Pero el tema de la editorial, el tema de dirección, ningún problema. Pues hijo mío, eso es. Por eso. Eso quiere decir que eres muy bueno. Si no, no te hubieran publicado con tanta facilidad. Seguro, aunque a veces no te hacen caso, sabes tú que aunque sea bueno tampoco te hacen caso, pero bueno, yo creo que eso es un síntoma muy llamativo. Bueno, ¿tienes alguna anécdota interesante que te haya surgido durante el tiempo que has estado escribiendo este libro? ¿Te ha surgido algo, alguna anécdota, algo que te haya vivido? Anécdota no, lo que sí he descubierto es a la gente, la fuerza que tiene la gente para superar los problemas. En la vida normal, en la vida habitual, resulta que encuentras con la gente que con cualquier tontería nos enfadamos, nos cambiamos y parece que somos muy débiles. Y en ese momento, cualquier tontería, cualquier discusión parece que te vienes abajo. Y cuando vienen los problemas de verdad, realmente descubres la fuerza que tiene, la vitalidad que tiene para seguir para adelante, con problemas muy difíciles. Y lo que luchar. Ya el tema de los niños es espectacular. Un niño, un adolescente que son espectaculares, tienen una fuerza interior que es que da envidia, da mucha envidia, que luego los mayores vamos teniendo esa fuerza. Luego vas viendo que la gente luego al final se agarra todo y va cogiendo fuerza y mira la vida con mucha ilusión. Y bueno, eso quizás sea lo más importante que he sacado de la escritura de este libro. ¿Y qué tipo de lector crees tú que disfrutará más con tu libro? Con este tipo de narración. Disfrutar va a ser complicado, sobre todo en este libro, pero creo que lo que van a poder sacar es lo que hemos comentado antes. Esa parte que no conocemos, esa parte que no vemos de las personas, esa lucha interior constante, ese subida, bajadas, ese te abrazo pero ya no te quiero, tantísimos sentimientos que están acumulados dentro de las personas que te sorprenden, Y eso es Como una tormenta, ¿verdad? Una tormenta. ¿Y tu capítulo favorito o tu parte favorita de esta novela? ¿Cuál es? Pues hay un personaje que no es de los tres principales, pero quizás sea el más especial, porque Carolina tenía un ángel, como le llamaba en el libro, que es una persona que le transmite serenidad, que le transmite paz, que con un qué tal esta nena le hace sonreír, le hace olvidar esos problemas que tenía. Y es uno de los capítulos y es un personaje que sale en varias partes del libro y es esa mano, ese apoyo que es casi imperceptible pero que es maravilloso. Y además está aquí en esta sala. Sí, que sea aquí en esta sala. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, pues, ¿estás trabajando en algún nuevo proyecto ahora?
la mañana tengo tiempo para preparar muchas cosas. ¿Y amigos y familiares cómo reaccionaron ante este libro que has escrito? Pues creo que la gente que lo ha leído y que estaba más cerca de mí ha descubierto otra parte de mí, más que siempre escribir y contar las cosas que estoy escribiendo. Ha descubierto un libro totalmente diferente a las anteriores. Siempre me ha gustado el tema de la esperanza, el tema del futuro, de ir avanzando, pero este libro es totalmente diferente. Entonces han descubierto un Julián con otra participación. Bueno, yo creo que han debido descubrir un Julián sensible, no, más todavía, porque yo la verdad que me planteo, es que además no ha escrito un hombre, lo ha escrito una persona cuando después me lo contaste, porque yo lo leí, claro, no sabía, yo digo, esto tiene que ser alguna familia muy cercana, algo que le ha pasado, pero cuando me dijiste que no, y vi toda la carga emocional que tiene el libro, entonces digo, pero bueno, este chico es que, vamos, la sensibilidad le sale por todos los poros, es lo que yo pensé, por eso te iba contestando, te lo pregunté, recuerda que te lo pregunté, y te iba contestando, oye, pues esto, pues oye, pues lo otro, es que la verdad es que me encantó y bueno, yo lo recomiendo. Entonces ahora te pregunto que qué, finalmente ya, ¿qué esperas que a los lectores les quede de este libro, concretamente de este libro? ¿Qué mensaje? ¿Qué quieres que se lleven ellos? Que les quede. Pues que vean, que cuando vean a alguien, vean su interior, no veamos solamente el caparazón de fuera. Porque el caparazón de fuera es muy fácil, es muy sencillo. Ahora mismo, sobre todo cuando eres muy adolescente, todo es físico, las actitudes, lo que tienen externamente, pero hay que ver a las personas. No hay que esperar a que estén enfermas, ni que tengan algún problema, hay que estar siempre. Para estar siempre hay que dar pasos siempre, todas las mañanas, todos los días, intentar transmitir lo que sientes, que no nos preocupamos tanto del futuro. Si tienes que dar un abrazo, dalo ahora. Si tienes que dar un beso, dalo ahora. Si tienes que pedir perdón, pídelo ahora. Muchas veces nos pasamos la vida enfadados con problemas que no sirven para nada. ¿Qué esperamos? ¿A que alguien fallezca o que alguien tenga un problema de verdad que no podamos recuperarlo? No. Yo creo que eso no es el futuro está entre nosotros, está ahora, en cada día, en cada momento. Lo demás, ya vendrá. Yo pienso lo mismo, yo creo que por decir muchas veces te quiero y dar muchos besos y muchos abrazos, nunca es tarde. Y no se gastan. Y a veces hacemos tampoco mucho de ello, parece que nos cuesta, ¿verdad? Y eso es gratis y además es lo más valioso siendo gratis. A mí me llega, Y a mí también, yo quizás sea un poco control en eso, pero a mí me pasa. Por eso coincido tanto contigo. Bueno, una de las cosas que quería comentar, el libro es lo que es, un libro duro, complicado, pero para luchar contra todo lo que lleva la carga emocional que lleva ese libro, me he rodeado de las mejores personas que podía encontrar alrededor y se han prestado desde el primer momento. Tenemos a Versionarte, a Santi, a Beatriz, que han colaborado sin ningún tipo de problema, Mecar, Vicky, Sancilla, que está por allí al fondo, Diana, que la veo por allí, a Elizabeth, que han sido el contrapunto de todo esto, de toda la oscuridad que trae una enfermedad. Ellas van a poner ese punto de verdad para poder luchar contra esto. Y esa base de poesía, de danza y de música. Uno de mis soles. Buenas tardes, el honor es nuestro porque he querido contar Julián, que escribe de esa manera tan maravillosa con nosotras. Y bueno, yo quería reforzar e insistir en la idea de lo bien que se ha adentrado en el universo femenino. Es de agradecer, ¿no?, que desde el otro lado pues los hombres intentéis también penetrar en esos recovecos del alma femenina, porque a veces le damos demasiadas vueltas a las cosas, las mujeres, y bueno, pues tendremos otra forma de sentir, ¿no?
Vamos a añadir más poesía a la poesía que ya tiene esta novela maravillosa, que como Leonor a todos os recomiendo. Y para ello voy a citar unos versos sobre esa fortaleza femenina que tanto he visto en Carolina y que me han parecido bastante adecuados. Siento sobre mis párpados 1000 pesos infinitos. No sé cómo podría aligerarlos. En este mismo instante siento que el alba engaña, pues yo aún llevo escrita en mis venas la noche de mujeres pretéritas, de sus sueños rasgados, de sus horas de esfuerzos infinitos. Pero a pesar de todo, no perdieron su afán de ser vela de amor inextinguible, de inventarse pinceles para pintar el día tapando las tinieblas. Pensando en todas ellas, a pesar del cristal que parece morder mi alma y mi carne, debo encontrar la piel que aún me queda indemne y ganarla de nuevo y recibir el día esbozando sonrisas que otros necesiten. Y concluyo con la esperanza de la que también ha hablado Julián y que también queda muy bellamente plasmada en esta novela. Porque ya sabéis que las mujeres siguen siendo o seguimos siendo muchas veces el alma de las casas. Hay mañanas hermosas cuando es más luz la luz, porque se enciende el mundo mirándome a los ojos. Entonces me hago sol y vuelvo a ese oficio de iluminar mi casa y todos mis rincones, de ser candela eterna para ir sembrando el alba en pieles queridas, donde hiciera el dolor más oscuras las noches. Y me convierto en árbol con savia primorosa, que da también la vida al bosque que lo abraza, porque en esos momentos, a pesar del dolor, sé que soy invencible. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al momento de la danza. Tenemos a una de las mejores de toda Ciudad Real, de toda Castilla-La Mancha y de parte del extranjero. Para mí, la mejor. Cuando tú estás conmigo es cuando viví, que valió la pena todo lo que yo he sufrido. No sé si es un sueño o es una realidad, pero cuando estoy contigo es cuando digo que solo lo que siento es porque tú lo has merecido. Con ese amor que otra vez he amanecido, llorando de felicidad. A tu lado yo siento que estoy viviendo. Nada es como ayer. Abrázame que el tiempo pasa y nunca perdona. Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo. Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo. Abrázame muy fuerte, más fuerte que nunca. Ay, abrázame, hoy que tú estás conmigo.
Bueno, ahora le toca a Diana. El segundo sol, el tercero, el cuarto, el tanto que tiene. Buenas tardes. Bueno, Julián, muchísimas gracias. Te lo he dicho muchas veces en estas semanas por contar conmigo. La verdad que has tratado precisamente un tema muy duro y yo soy familia de una persona muy cercana a mí que tuvo cáncer de mama en concreto, y hace ya pues la friolera de 20 años. Por suerte todo fue bien, está con nosotros, y justamente hoy cuando le contaba pues un poco la presentación de tu libro y decía que curiosamente desde hace 3 o 4 días hablaba con otra mujer que nunca esto se supera, que al final siempre tenemos que aprender a vivir con lo que hemos vivido, que nos ha atravesado. Y yo en aquellos momentos, porque me pareció que cuando nos contó que tenía cáncer, dijo, bueno, no pasa nada, aquí vamos a la ciencia, ha adelantado mucho y yo no voy a curar. Y entonces yo le escribí este poema, que se titula Una rosa. Y yo le decía, mi queridísima tía, sencillamente es pura lucha. Una rosa, la vida, tus ojos son una rosa, la fuerza, la esperanza, el ánimo vibrando en tu cuerpo, ser libre para quejarse y no quejarse, levantar la voz y convocar la vida. ¿Y ahora qué? ¿Cómo sanar esta negritud que nace por dentro? Y todos nosotros pensando en nuestra rabia contenida. Entonces, de sentirte así, sencillamente tú misma, comprendimos que la suerte no habría de dejarnos. Y hoy, de nuevo, siempre una rosa, la vida, tus ojos son una rosa. Estoy bien rodeado, ¿no? Bueno, ahora voy a leer una parte del libro. Esta es una parte de oscuridad, pero la vida es así. Tenemos parte de luz, parte de oscuridad, y para que sepamos a valorar la luz hay que empezar a ver la oscuridad. Acabo de pedirle que corra las cortinas. No podía soportar el brillo de la mañana iluminando la habitación. Sé que él lo ha hecho con los ojos llenos de lágrimas, pero yo he sido más sabio y vi cómo se limpiaba el rostro de clase. Después, me ha besado en los labios, ha cerrado la puerta con suavidad y tras un segundo le he oído golpear la pared del pasillo con resignación. La misma resignación con la que llevo conviviendo varios meses, pues se ha convertido en una aliada con la que pude pactar este día. Pero no he encontrado ninguna salida más digna de la vez venir rosa. Miro a mi alrededor, no reconozco el color del techo de la alcoba, lo percibo diferente. Ya no posee ese mismo tono de esperanza que me había acompañado en los últimos años. Hace nada, cuando abría los párpados al sonar el despertador, lo hacía convencida de que ese sería el día y que cambiaría mi suerte. Pero la tierra continuó girando alrededor del sol y sin buenas noticias. ¿Cuántas veces me habría mirado al espejo, ungida por el aceite de la vida, preparada para esa sesión de veneno en el hospital, y al final he caído destrozada por el torrente que quemaba mis venas? No me arrepiento de nada, pero creo que he perdido en todo este proceso. Aquello que venía para sanarme me ha ido robando las fuerzas y ha logrado todo lo contrario.
No soy capaz de mantener ni mi peso. Flaquear las piernas es una condena más. También pienso que la decisión fue la correcta. En su momento debía pelear contra esta maldita enfermedad, pero el cargo me ha superado y llena mi cabeza de dudas. El destino me ha llevado hasta lo que más temía. Y lo que más me enfado es no poder defenderme, postrado ante un futuro que no puedo retrasar. Ahora me sonrojo de las actitudes pasadas, tonterías que fueron y aún son insignificantes, pero antes las cuales no pude sancionar. Elegí un pañuelo, lo até con suavidad y sentí vergüenza de lucirlo, cuando lo que debía haber hecho es brillar por estar vivo. Otra de esas bobadas que tenemos los humanos. Deshaciendo la madeja de mis temores, sé que he aprendido a hacerme indestructible, dura, e incluso diría que pasota en algunas ocasiones. Pero no tengo que reprocharme nada. Al fin y al cabo, la que se va a marchar de esta preciosa existencia soy yo. Voy a dejar atrás las personas que llevan mi corazón de pasión y amor, pero también soy consciente de que llevan sufriendo demasiado tiempo. Me aman, de eso estoy convencida, y por ese motivo me veré plena de cariño. Soy afortunada, no todo iba a ser malo. Tengo las manos heladas, y desde las rodillas hasta los pies estoy entumecida. La garganta se entretiene en hacer fuegos artificiales en mi lengua, y la tráquea arde como si fuera una mascleta en la mitad de la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Ni la saliva es capaz de calmar la sensación de asfixia. Es otra de las secuelas que deja la maldita medicina. Para colmo, últimamente tengo desconexiones. Estoy y no estoy. Me despierto plácidamente y parece que no me ha pasado nada, pero no es real, porque me doy cuenta de que el reloj ha mullido, sin mi permiso, varias horas de mi presente. No me gusta la libertad que se adjudica a mi cerebro para difuminar mis descansos. Acorta el calendario y duele saber que cada segundo es de los últimos. Pero también, al mismo tiempo, doy gracias al mirar al cielo. Mejor que pase pronto. Se trata de una de esas contradicciones de tantas estas situaciones. Que si asiste y acto seguido lo darías todo por volver a abrazar a tu marido y a tu hija, aunque solo fuera nuestra última vez. Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero. Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. Pero sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizás tenía que pasar, no es justo pero solo así se aprende a valorar. Y sin Dios cielo y infierno, doy las gracias de mi tiempo, lo dedico a quien yo quiero, lo que no me aporte lejos, si alguien le viene mis pies, aprendería a volar. Y sin Dios todo conmigo, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así, cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. Sabes, ha pasado mucho miedo, este bicho es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar. Sabes, he aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Y ahora sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizás tenía que pasar,
llevando razón, ¿no? Vale, ahora me toca a mi amiga. A mi hermano. Que es lo que en principio yo solo pensaba hacer. Recuérdalo. Bueno, yo para homenajear a Julián había escrito un poema precisamente basado en la novela. Es decir, y para ello prácticamente el poema es tuyo, porque yo he cogido muchas frases del libro y he construido con ellas un poema. ¿Sí? Porque yo soy tan chiquitita. Carolina se llama. Perdida en el caos. Perdida en el caos en el que me he convertido. ¿De qué me sirvió enfrentarme con la arrogancia a mi destino? Recorro las galerías de mi mente y me encuentro con el enemigo más despiadado, más cruel, más traicionero. Huyo despavorida en una carrera loca hacia ninguna parte. ¿A dónde voy? ¿A dónde puedo ir así? Me encierro en el baño con el agua de la ducha cayendo como una cascada sobre mí, sobre mi cuerpo herido de muerte. Y como una venganza del destino, suelto las mayores carcajadas que puedo. Ni el torrente desbocado del agua en el que yo buscaba ahogarme, ni el estruendo apartó de mí esa voz que me decía: no escaparás, no escaparás, porque soy más fuerte que tú. Te ganaré la apuesta que le estás haciendo a la vida. No me lo creo. Seguramente esto solo ha sido un sueño, una pesadilla, me digo, se dice la protagonista. Con la chapa y pintura en perfecto estado. Había sido tan importante. Solo ha sido un mal sueño. Jamás la maravillosa rutina de estar sana. Sí, eso había sido realmente tan importante. Después de un periodo de esperanza, de nuevo la oscuridad. Pero no era así, no era así. 3 meses lleva escondido el enemigo dentro de mí, urdiendo un plan diabólico cocinado a fuego lento. El cabrón ha hecho de las suyas, hasta llevarme a las profundidades más despreciables de lo que soy yo. Ha logrado que odiara con cólera y sin compasión a lo que más quería. Hubo pasajes en los que hubiera vendido mi alma para que la enfermedad remitiese o cambiara de recipiente y que otra persona sufriera por mí. Oh Dios, ¿cómo puedo haberme vuelto tan cruel? Estoy desesperada. Estaba condenada, segura de que no saldría victoriosa. ¿A dónde voy ahora? Con una faldita de volantes en tono rosa pastel. Sola. Estoy sola. Estoy colgada en el perchero de la vida, un perchero carcomido, a punto de romperse. Voy subida en el último vagón de una atracción de feria en donde no paro de dar tumbos y encima yo no había elegido montar en ella. Estoy siendo tragada por tiburones hambrientos.
mientras todo el mar llora mi pena y yo grito en silencio. Intenté humillar a la muerte a base de herir su oscuridad, pero ahí sigue mi asesino privado, escondido dentro de mí. ¿Qué puedo hacer para engañar a la muerte? Busqué desesperada en curanderos, sanadores, alquimistas y chamanes lo que la medicina convencional ya no me podía ofrecer. Almas errantes, ¿en busca de qué? Almas errantes en busca de qué, me pregunto una y otra vez. Aprendices de brujería. Me volví totalmente loca en busca del santo grial. No encontré mi Mesías. Sustituí la fe por el vacío y me pregunto, ¿qué debo hacer? ¿Pedir perdón por este desvarío que he cometido? ¿Cómo? ¿Pedir perdón yo que soy la víctima? Nadie me espera al final de este laberinto de emociones, de esta batalla feroz en la que se ha convertido mi vida. ¿Nadie me espera? ¡Qué pronto lo he olvidado! Me espera la muerte. ¡Horror! Pero mañana nadie se detendrá. Todo seguirá fluyendo. Y yo solo quería ser una mujer más de este planeta. Ahora ya no soy nada. Ahora dejadme dormir. Por favor, no me despertéis. Con esta frase, volver a repetir, porque esta frase que me dijo Julián me llegó mucho al alma, y es verdad, es que la realidad, la que he leído antes, que dice, cuando estamos sanos y la vida fluye, parecemos invencibles, y después descubrimos que solo somos espuma movida por la marea, y que cuántas gracias debemos dar a Dios cuando nos encontramos así, y nos sentimos tan bien. Gracias. Vicky. Más luz. Buenas tardes a todos. Bueno, pues en primer lugar, Julián, te quería dar las gracias por hacerme partícipe de esta tarde tan maravillosa que estamos pasando. Y por supuesto, darte las gracias, porque sabes que te lo he dicho en muchas ocasiones, por la sensibilidad y el buen hacer. Gracias. Bueno, pues Julián me pidió para esta tarde que escribiese un poema, y qué mejor título que Esperanza. Para mí es un canto a la vida. Pasó el tiempo y no me di cuenta. Y aquí estoy sentada en esa habitación solitaria y fría. Pasó el tiempo, la vida. Pasó la amargura de las noches sin prisa, la suave caricia, la brisa. Pasó y se nos pasó la vida. Pero el invierno pasó y con ellos llegó la alegría. Y las vidas ausentes ya no eran tan tímidas. Llegó la primavera y la habitación quedó vacía. Y el cielo se volvió más azul y el río se llenó de vida. El campo se volvió verde, como la esperanza que me guía. Y así hoy suspiro con la nostalgia de aquellos días.
pasó el tiempo y hoy puedo decir que estoy aún más viva. Muchas gracias. Bueno, ahora le toca a alguien que ha llegado casi como lluvia. No la esperaba y ese mundo global que es Internet me la ha traído para poner un pequeño broche a todo esto. Ella ha pasado por algo parecido y ahora cuando lo veáis en recital es una maravilla. Que os cuente ella qué secreto trae. Venga. Muchas gracias. Dos cosas tengo que decirte. Felicidades por aportar con tu libro, por tu generosidad y gracias por hacerme partícipe de esto. De verdad que fue todo un poco de rebote, como tú dices, pero ahora estando aquí siento que todo tiene mucho sentido. Quizá el destino, no lo sé. Voy a intentar, estoy nerviosísima ahora, fíjate, pues voy a leer dos poemas, porque no dos por uno. Bueno, me has puesto más nerviosa, pero vale, se llama Inventario y dice así. Atiendan estas líneas, con inventarios vengo, que no he perdido la vida, lo primero eso. He perdido peso, más de músculo que nada. Y he perdido pelo a las puertas, digamos, calva. Incluyan el de las cejas, el pubis y las pestañas. Y he perdido un pecho, de ofrenda valga. Reconozco ya si miro descolchones en el techo, por perdidas las continuas horas doy que eran de sueño. He perdido risas flojas, cosquillas y lagrimillas, el tacto de medio torso y el de la axila. Y he perdido ya por siempre, no pudo ser de otro modo, el fruto de mis ovarios, además del periodo. La balanza se compensa, hablamos ya en otro saco, con la certeza de saber a quiénes tengo a mi lado. La gratitud inmensa con que recibo lo otorgado, que da igual si mucho o poco, lo atesoro sin tasarlo. Y en cada cosa que hago con las fuerzas del día, escasas como las horas de genuina alegría, es claro el sentido que cobra y repentino la vida. En blanco dejo unas líneas que al tiempo podrán variarlo en justa perspectiva este modesto inventario. Gracias, y estoy llena de gratitud. Voy a leer otro más para intentar acabar en alto. Se llama Tengo. Tengo lo claro del día y la noche que aún nublada en su reverso resplandece. Las estrellas que hoy no veo permanecen y la luna, tan gibosa o jorobada como yo de cansada, en su cuna mis sueños mece. Tengo un cuerpo operativo y un carácter flexible que me hace fuerte. Tengo el espíritu vivo, así es la gente, ser humano resiliente. Tengo el mundo, el continente, mi familia, mi raíz, mi gente. Tengo suerte. Tengo mis emociones, mis canciones, mis pasiones, mis ideas. Tengo pocas cosas feas. Tengo ganas de querer, porque ya no tengo prisa. Conservo una sonrisa, el futuro me da risa y tengo amor que ofrecer. Muchas gracias.
Y como conozco las mejores maneras que hay para vivir la esperanza, creo que hay una cosa fundamental que para mí siempre ha sido muy importante, que son un detalle que empieza siendo de una manera y acaba siendo de otra. Y creo que es la cosa más bonita que puedo regalaros. Lo voy a hacer con todo el corazón y de mano de mi hija. Bueno, Julia, nosotras también nos unimos al agradecimiento y a decirte también que nos sentimos privilegiadas, emocionadas por estar aquí. Muchas gracias por el detalle, por llamarnos, sobre todo eso para nosotros y es el premio más grande. Nosotros sabes que hacemos versiones, pero bueno, de vez en cuando Bea, que es la creativa, que es la artista y la profesional, de vez en cuando pues crea una canción y tu libro le ha servido de inspiración para así, recién salida del horno, presentar una canción suya exclusivamente escrita para la protagonista de este libro. Esperamos que te guste. Canto a tu fuerza que es inmensa, a la belleza de tu ser, con gran admiración mi canto quiere ser para ti, como alejar toda la angustia, se agarra fuerte a las entrañas, solo mi mano y mi aliento tengo son para ti. Madre, amiga, hermana, tanto contigo aprendí de verse la vida en raudales, amar sin reserva.
no distingue nada a su paso, monstruo demoledor. Madre, amiga, hermana, tanto contigo aprendí. Beberse la vida a raudales, amar sin reservas, vestida de luz. Padre, amigo, hermano, tanto contigo aprendí. Beberse la vida a raudales, exponer el alma, no mirar atrás. Tu vida está siendo fuente de inspiración de muchísimas creaciones, que ya te das cuenta. Uno de los motivos principales era eso, que al final esas rendijitas que muchas veces tenemos cerradas y que no queremos abrir porque nos da miedo, y cuando abres los sentimientos y dejas entrar, claro que duelen, por supuesto que duelen, todos los días, pero hay que tenerlos. Si no empatizamos, empatizar es fundamental en esta vida, sea por lo que sea, con la persona que sea, hay que empatizar, hay que tener ese feeling con las caras, con la gente, que hay más gente buena que mala, en este caso. Y yo lo puedo demostrar, solo tuve que hacer así y tenía gente alrededor para apoyarme en este proyecto. Y las pruebas las tenéis aquí. Hemos luchado contra la oscuridad del libro, y creo que las canciones, la danza y la poesía hemos luchado y hemos ganado. Yo creo que sí. Si queréis comprar el libro, están aquí en la esquina de la derecha, también lo podéis adquirir. Premiumbeat.com. Premiumbeat.com.